Bien, entonces, la evolución de la potencia, ¿sí? En el dominio del tiempo. Es lo que hemos estado presentando, ¿sí? Y en un punto también es mayormente a lo que me enfoco en los 3 videos esos que les he estado compartiendo. Para tener en cuenta, a ver, del análisis de la potencia en el dominio del tiempo, eh, por un lado, lo que nos encontramos era que la frecuencia de esta señal, ¿sí? La frecuencia de lo que sería la señal PDT, ¿sí? Que no es nada más ni nada menos PDT que el producto de IDT por BDT, ¿sí? Es eso, ¿sí? Ahora, claramente, en este producto nos vamos a encontrar con un producto de señales senoidales, es decir, PDT, en definitiva, va a ser igual a, bueno, la corriente máxima vamos a considerar el seno de omega t más la fase inicial que puede llegar a tener la corriente por la tensión máxima, el valor pico, por el seno de omega t más la fase inicial que puede llegar a tener en este caso la señal de tensión, ¿sí? Y bueno, toda la operación, ¿sí? Toda esta manipulación de este producto, ¿sí? Este producto en este caso de senos, pero de senos en los cuales tienen argumentos distintos, ¿sí? Pueden tener argumentos distintos, ¿sí? Ya que este no necesariamente es igual a este. Entonces, bueno, ahí hay que hacer una serie de procedimientos matemáticos, ¿sí? Para llegar a las conclusiones pertinentes. Bien, eso no lo voy a hacer ahora acá, porque si no terminamos a las 3 de la tarde, ¿sí? Pero bueno, están bastante resumidos esos procedimientos en los videos. Como conclusión, al realizar todo este análisis, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que la frecuencia, una de las conclusiones, ¿no? Una de las conclusiones es que la frecuencia de lo que es la señal PDT, ¿sí? Es el doble, que la frecuencia ya sea de la señal BDT o de la señal IDT. ¿Sí? Se llega a esa conclusión, es una de las conclusiones. No recuerdo si esto específicamente lo estuve presentando el otro día en la descripción que hemos hecho de la materia, pero bueno, lo traemos aquí. Bien. Por otro lado, claramente esta evolución temporal de la potencia, ¿sí? Depende del tipo de carga que nosotros tengamos, ¿sí? Depende del tipo de carga que tengamos. Cuando me refiero a tipo de carga, a ver, esto es exactamente lo mismo que cuando ustedes analizaban circuitos únicamente con resistores, ¿sí? Cuando nosotros poníamos R, ¿sí? Esto podía estar representando un solo resistor, ¿sí? O podría estar representando, ¿sí? Todo esto, una asociación equivalente de un conjunto de elementos asociados de una determinada manera. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo, en este caso, cuando estoy hablando acá del tipo de carga, ¿sí? Z, puede ser un elemento, un único elemento, una única impedancia, ¿sí?
puede ser una única impedancia o puede ser el equivalente, ¿sí? De un montón de impedancias conectadas de determinada manera. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, este Z así general, ¿sí? Podría estar representando de alguna manera la impedancia, ¿sí? de una vivienda que estaría visualizando, supónganse, eh, el tendido eléctrico, ¿sí? Sobre el cual se encuentra conectada la vivienda. ¿Se entiende? Entonces es algo general, ¿sí? Dependiendo ahora de esta impedancia, ¿sí? Dependiendo de esta impedancia, en definitiva, dependiendo del comportamiento de Z, parte real, teníamos acá, comportamiento resistivo, JXL, comportamiento inductivo, y menos JXC, comportamiento capacitivo puro, ¿sí? Entonces, parte real, en este cuadrante 1, dijimos que íbamos a tener comportamiento inductivo, en el cuadrante 4, comportamiento capacitivo, ¿sí? Entonces, en función de esta impedancia equivalente, nosotros vamos a tener distintos comportamientos, ¿sí? Eléctricos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de cargas resistivas puras, ¿sí? En el caso de cargas resistivas puras, es decir, de comportamientos resistivos puros, lo que teníamos era que la señal PDT era una señal positiva, ¿sí? Era una señal positiva en todo su periodo. Bien, ¿y esto qué significaba? Eléctricamente esto significaba que en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Para todo t, la energía se transfería directamente desde la fuente suministradora hacia la carga. ¿Bien? Eso significaba de manera general decir que no había energía fluctuante, ¿sí? Como yo lo denomino en el video, en los videos. Bien, hasta acá vamos bien. Entonces, dependiendo en definitiva del tipo de carga, me refiero con esto, dependiendo de la fase phi, ¿sí? En definitiva, dependiendo de la fase phi, ¿sí? Nosotros vamos a tener distintos comportamientos energéticos, ¿sí? Si phi i es igual, en este caso, a phi b, significa que están en fase, ¿sí? Entonces tenemos un comportamiento resistivo puro y estaríamos en este caso acá. ¿Bien? La señal, estas aquí son las señales, ¿sí? Vamos a ver acá las señales. Por un lado, tenemos la señal BDT, ¿sí? La señal BDT. Por otro lado, tenemos la señal de corriente, IDT, esta que está acá, ¿sí? Y como pueden ver, estas dos señales se encuentran en fase, ¿sí? Por otro lado, tengo graficados directamente los valores eficaces, ¿sí? Que claramente son valores continuos, ¿sí? Son valores constantes. Por acá tengo el valor eficaz de la corriente y por acá arriba tengo el valor eficaz de la tensión. Este, este que está acá. Este que está acá. ¿Lo ven a esto, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, pero
¿Me Sí, la siguen? línea esa, sí. Bien, entonces acá dijimos que P de t es positiva para todo instante de t. Bien, entonces este comportamiento energético va a estar difiriendo, entonces, y va a diferir dependiendo del tipo de carga. Entonces, por acá tenemos el comportamiento energético para un inductor puro, ¿sí? Entonces, en un inductor puro, considerando como referencia a B de t, es decir, con fase cero, el cursor se ve, ¿no? Sí. Bien, fíjense acá que entonces la corriente I de t, ¿sí?, se encuentra en retraso 90 grados. ¿Sí? El comportamiento energético, es decir, la evolución de la señal esta P de t, en este caso, si se analiza, se llega a la conclusión de que es positiva, ¿sí? P de t es positiva, ¿sí?, para todo instante de t en el que las señales I de t y B de t, ¿sí?, son ambas positivas. ¿Sí? Y P de t es negativa para todo instante de t en el que la señal B de t es positiva e I de t es negativa o viceversa. Es decir, cuando tienen sentidos contrarios. ¿Bien? Esto claramente lo que estaba significando es que vamos a tener una energía, ¿sí? Un comportamiento energético en el cual va a haber energía fluctuante. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. BDT e IDT tienen que ser iguales es decir, positivas ambas o negativas ambas para que BDT sea Sí, positivo. Ah, ok. sí, sí, sí. Sí, sí, eso no está aclarado acá en esta gráfica, pero sí, es decir, cuando ambas tienen el mismo signo, ¿sí? Acá son ambas positivas y acá son ambas negativas. ¿Sí? Ambas positivas o negativas, exactamente. Gracias. Bien, entonces ahí teníamos energía que habíamos dicho fluctuante. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo relacionamos todo esto con el triángulo de potencia. Entonces, por ejemplo, el caso totalmente contrario vendría a ser el caso de un capacitor puro. ¿Sí? El caso de un capacitor puro. ¿Lo ven? En donde, bueno, en este caso, P de t es negativa, ¿sí? P de t es negativa para todo instante de t en el que las señales tienen signo contrario, ¿sí? Y es positiva para todo instante en el que las señales tienen también igual signo. ¿Sí? Pero si lo analizamos ahora con un poco más, con un ojo un tanto más clínico, a esto que está acá, ¿sí? Si lo analizamos con un ojo más clínico, ¿qué vamos a obtener? Fíjense lo siguiente. ¿Por qué no puedo agrandar esto? Yo pongo las dos señales ahí. ¿Sí? ¿Qué observan en estas dos señales? Claramente tienen un comportamiento que es totalmente opuesto, ¿sí? Presentan oposición de fase las señales de potencia. Y fíjense en las señales de potencia. Presentan un comportamiento que es totalmente en oposición de fase. ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? Cuando la señal en un capacitor puro se encuentra en el semiciclo positivo, en un inductor puro, ¿sí?, que vendría a ser esta que está acá, se encuentra en el semiciclo, vendría a ser negativo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, entonces,
este comportamiento en oposición de fase, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, yo estaba hablando de energía fluctuante de alguna manera, ¿no? Estaba hablando de energía fluctuante cuando esto tomaba valores negativos, es decir, energía que se suministraba desde la carga, en este caso a la fuente. Entonces, al asociar, ¿sí? Al asociar de alguna manera comportamientos capacitivos con comportamientos inductivos, lo que voy a estar logrando es que esa fluctuación, ¿sí? Esa fluctuación de la potencia, de alguna manera se esté compensando, ¿sí? Con los elementos. En este caso tenemos un capacitor puro y un inductor puro, ¿sí? Pero podría ser un comportamiento inductivo, ¿sí? Un comportamiento inductivo, como por ejemplo, este no era, este que está acá, ¿sí? Podría ser un comportamiento inductivo, como el que tenemos aquí abajo, y un comportamiento capacitivo puro, es este que tenemos acá, ¿sí? Y también existe, digamos, determinada compensación, ¿sí? Si lo analizamos, por ejemplo, claramente tengo que hacer coincidir el eje del tiempo, ¿sí? Entonces, en esta carga de acá arriba, que dice que es PDT en una carga con un comportamiento inductivo con fase igual a 45, fíjense que en los instantes, es decir, en los intervalos de tiempo, en el que esta potencia toma valores negativos, ¿sí? ¿Cómo sería un capacitor puro? Está tomando valores positivos, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, es como que hay una transferencia, en ese caso, se puede establecer una transferencia de energía entre esta carga con un comportamiento inductivo con fase igual a 45 y en este caso, este capacitor puro ideal que tenemos acá. ¿Se entiende? Y esa fluctuación no estaría siendo entre lo que sería la fuente suministradora, ¿sí? Y la carga inicial. Me refiero a lo siguiente, chicos, como para que veamos esto en forma de circuito, ¿sí? Fuente suministradora Z, que vamos a suponer que es esta inicial, con fase igual a 45, y acá le enchufo, bien coloquialmente, un capacitor. Entonces vamos a ver qué mejoras me brinda esto, ¿sí? ¿Qué mejoras me está brindando esto? Esta fuente suministradora, ¿sí? Esta fuente suministradora, en definitiva, me tiene que estar entregando, a ver, toda la energía que esté claramente en mi sistema, ¿sí? A ver, la suministradora eléctrica, la distribuidora eléctrica, volvemos a esto que tenemos acá, ¿sí? A mí, ¿qué es lo que me entrega? Me entrega energía eléctrica, ¿sí? Me entrega energía eléctrica. Ahora, ¿cuál energía eléctrica? Toda la energía eléctrica que esté dando vueltas y se esté convirtiendo en mi sistema eléctrico, ¿sí? ¿Me siguen este concepto? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, si yo acá le estoy diciendo que hay energía fluctuante, es decir, energía que va y que viene, que va y que viene, que va y que viene, y que no se utiliza esa energía, por ejemplo, en trabajo útil, es decir, no se utiliza en potencia mecánica para mover el eje de un motor eléctrico, que me esté alimentando un sistema de máquinas,
que me esté brindando energía, ¿no? Sistemas de iluminación, ¿sí? Esa es esa energía fluctuante que va y que viene, que va y que viene, que va y que viene, ¿sí? Que no se está transformando en sí, en una potencia útil, no se está transformando porque es algo que tiene que estar ahí y yo no lo puedo sacar, por decirlo de una manera coloquial, ¿sí? Pero que es necesario para obtener la otra potencia, ¿sí? Que va a ser la que vamos a denominar potencia activa. ¿Bien? Entonces, es como que es un mal necesario, ¿sí? Pero ese mal necesario tiene que ser lo menor posible, ¿sí? Porque si ese mal necesario es muy amplio, ¿sí? Es como que energéticamente estoy siendo muy ineficiente. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, si de alguna manera a ese mal necesario yo lo puedo disminuir aprovechando la oposición, ¿sí? Aprovechando la diferencia en el comportamiento energético entre las cargas con comportamiento inductivo, ¿sí? Y con comportamiento capacitivo, ¿sí? Es como que estoy compensando esa energía fluctuante. A ver, ¿están todos de acuerdo que un capacitor se carga y se descarga, verdad? En Sí. alterna, Sí. y ese es el principio, digamos, de la reactancia capacitiva, ¿sí? Se está oponiendo a los cambios de tensión, el capacitor, ¿sí? Se carga y se descarga, se carga y se descarga. Bien. Por otro lado, están de acuerdo que entonces un inductor ideal, ¿sí? Un inductor ideal eh, también de alguna manera se está cargando, ¿no? Con energía magnética y se está descargando con energía magnética, ¿sí? Y ese es el principio de la reactancia inductiva. ¿Me siguen hasta ahí? El otro día habíamos dicho que los inductores, ¿sí? Presentan oposición a los cambios de corriente. ¿Bien? Mientras que los capacitores presentan oposición a los cambios de tensión. ¿Bien? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ¿sí? Esa conversión energética, ¿sí? Esa conversión energética se está compensando, ¿sí? Gracias a los distintos campos que están actuando. ¿Sí? Me refiero con esto. A ver, si yo tengo una carga con comportamiento inductivo, ¿sí? Voy a tener claramente un campo magnético, ¿sí? Porque tengo un comportamiento inductivo. Me lo está diciendo la definición de la carga. Comportamiento inductivo, ¿sí? Después analizamos la fase, ¿sí? Pero comportamiento inductivo a mí me está haciendo referencia, ¿sí? Que de alguna manera internamente estoy teniendo un campo magnético, ¿sí? Y si yo tengo campo magnético, tengo energía magnética asociada, ¿bien? Por otro lado, un comportamiento capacitivo, ¿sí? Yo voy a tener asociada energía eléctrica. Y si tengo energía eléctrica, claramente tengo que tener en juego un campo eléctrico. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces, estos campos, ¿sí? Estas energías fluctuantes se compensan entre sí, ¿sí? Entre lo que sería la energía eléctrica y la energía magnética. Eso es lo que a mí me va a permitir mejorar lo que sería
el triángulo de potencias, y ahora sí ya vamos a meter esta definición, este concepto, a mejorar el triángulo de potencia, que en definitiva lo que estamos haciendo es transformar la instalación, el sistema eléctrico, más eficiente de lo que teníamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, esto es clave, ¿sí? Esto que les acabé de decir recién es clave y es lo que hay que manejar para entender lo que vamos a ver ahora. Hay una nueva magnitud que se define en el campo, ¿cómo es? De los números complejos, es decir, en el dominio fasorial para nosotros, pero es una magnitud netamente teórica, porque en realidad no existe, ¿sí? Y es la potencia compleja, ¿sí? La potencia compleja. ¿Por qué no existe? Porque la potencia y la energía es una magnitud claramente escalar, ¿sí? Escalar. Entonces, esta definición de potencia compleja, ¿sí? Se realiza para hacer un análisis teórico, ¿sí? Un análisis netamente teórico, pero hay que tener en cuenta que físicamente esta magnitud es inexistente, ¿sí? Es inexistente principalmente porque la energía, dijimos que es una magnitud escalar, ¿sí? Por definición, esta potencia compleja es igual al producto de lo que sería el fasor tensión por el conjugado del fasor corriente. ¿Sí? Por el conjugado de lo que sería el fasor corriente. Entonces, yo tengo una carga Z, la cual se encuentra alimentada por un fasor de tensión y conocemos el fasor de corriente, ¿sí? Entonces, la potencia compleja es igual al producto del fasor tensión por el conjugado del fasor corriente, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿por qué por el conjugado? Bueno, esto es una convención porque bien sabemos que las cargas inductivas, ¿sí? Las cargas inductivas, la tensión adelanta a la corriente, ¿sí? Y entonces me quedaría la fase de la corriente, me quedaría con una fase negativa, ¿sí? Si yo considero como referencia el fasor tensión, comportamiento inductivo, entonces en la expresión instantánea de I de t, valor máximo por el seno de omega t, ¿sí? Me queda como una fase negativa, una fase inicial negativa, ¿sí? Porque adelanta la tensión. Bueno, el conjugado, claramente, en comportamiento inductivo, ¿sí? ¿Cuál era el conjugado de un número complejo? No recuerdo cuál era. El conjugado de un número complejo, ¿sí? Es el que invierte la fase. ¿Sí? Suponemos que este es nuestro número complejo, ¿sí? El cual tiene, bueno, un módulo y tiene una determinada fase. Vamos a suponer menos 45 grados, ¿sí? El conjugado es el que invierte la fase. Nos queda con fase 45. ¿Sí? Ese es el complejo. ¿Sí? Sí. Entonces, eso, bueno, la convención lo que me va a permitir realizar a mí es que los comportamientos inductivos van a tener asociado una potencia reactiva que va a ser positiva
y los comportamientos capacitivos van a tener asociados una potencia reactiva que va a ser negativa, ¿sí? Este producto que está acá, U por I, ¿sí? Esto va a ser igual a P más JQ. Y ustedes dirán, ¿qué es todo eso? Bueno, P se define como potencia activa. Y Q se define como potencia reactiva. ¿Sí? Es decir, a ver, claramente acá hay que hacer este producto de estos dos fasores. ¿Sí? Eso va a quedar una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Es decir, yo resuelvo esto, puedo resolver esto, ¿sí? Y esto me va a quedar. A ver, el módulo me va a quedar U por I, ¿sí? Y lo que vendría a ser la fase, reitero, de esta potencia compleja, que en realidad es inexistente desde el punto de vista físico, ¿sí? Es algo teórico. La fase, ¿cómo quedaría? Y quedaría la fase de la tensión más la fase del conjugado de la corriente. ¿Me entienden? ¿Sí? Si ¿me siguen hasta acá Sí, o es necesario que haga un ejemplito con esto? un ejemplo no vendría mal igual. Un ejemplo estaría bueno, profe. Bueno, vamos a suponer lo siguiente, miren. Nosotros tenemos una potencia compleja, como dijimos es U por I conjugado, y vamos a suponer que U es 220 fase 0, ¿sí? E I, vamos a suponer que es 22, perdón, 10 fase menos 45, ¿sí? Podría ser, olvídense de las escalas, ¿sí? Es decir, olvídense de la escala esta, de los valores de la potencia. Es un comportamiento de este estilo, ¿lo ven? Es una carga con comportamiento inductivo con fase igual a 45. ¿Sí? Este que puse acá. Fíjense que acá, entonces, la tensión adelanta 45 grados. Tomamos como referencia este. ¿Sí? La tensión acá, entonces, adelanta 45 grados. ¿Lo ven? Sí. Entonces, esta potencia compleja va a ser igual, a, bueno, 220 fase 0 por 10 fase 45, porque es el conjugado, ¿sí? Es el conjugado. Es decir, la corriente es 10 fase menos 45. Entonces, el conjugado es 10 fase 45, ¿sí? El conjugado, acá directamente, este es el conjugado, es 10 fase 45 amperes, ¿sí? Entonces, esto vale, ¿cuánto vale esto? Esto es 2200, ¿sí? Fase 45. Bien, ahora, ¿qué unidad tendrá esto? Bueno, ¿qué unidad creen que esto tendrá? La tensión, claramente volt, la corriente ampere. ¿Esto qué unidad tendrá? La unidad de S, es decir, de esta potencia, es volt ampere. Que es distinta a la unidad que nosotros manejábamos en continua,
del watt, ¿sí? Ahora vamos a ver en un ratito por qué es así, ¿sí? En definitiva me refería a lo siguiente. Bien, 2200 fase 45 volt-ampere, ¿sí? Pero usted me dijo que esto es P más JQ. Claro, bueno, acá tenemos la forma polar, ahora tenemos que pasarlo a la forma compleja. Esto es, ustedes vayan haciendo las cuentas, ¿eh? 2200 por el coseno de 45 más J 2200 por el seno de 45. Y estoy pasando a binómica. Esto, ¿cuánto es en definitiva? Coseno de 45 por 2200, más o menos me queda 1555, ¿sí? Y el seno de 45 por 2200, sí, es lo mismo, puede ser 45, más J 1555. ¿Lo ven? En este caso, bueno, da igual porque es la fase 45, ¿sí? Si fuese 60, cambia. Está claro eso, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué las fases son iguales? Da lo mismo. No, esto da igual porque el ángulo es 45 y el coseno de 45 es igual al seno de 45. Ok. Y si es 60, el coseno de 60, claro, no va a ser igual al seno de 60. ¿Bien? Entonces, y todo esto, bueno, todo esto dijimos que tenía comunidad volt-ampere. Profe, igual creo que da 1155. Creo, si no me equivoco. A ver, coseno de 45 por 2200. 1555 me da. ¿Con el coseno de 45? ¿Le da 1555? Sí, Ah, bueno. No sé, a mí me da 1155, por ahí lo tengo mal. sí, porque el coseno de 45 te queda igual al seno de 45. Ah, bueno, listo, ya está. Está bien. ¿Estabas ingresando mal? Sí, o sea, lo está ingresando con coseno directamente. ¿Cómo, Diego? No te Yo estoy... lo que puse fue coseno de 45 por 2200. Directamente y me dio 1155. Sí, yo hice lo mismo y da lo mismo, da 1155. Por eso, no sé si lo estoy ingresando mal o algo así. Ahora a mí me da eso. 1155,7083,8. Ahora eso no sé. No sé qué están ingresando, a ver. 2200 por coseno de 45. Estaba porque no ingresan los grados. A mí me pasó lo mismo antes y cuando puse grados cambió. Claro, fíjense en qué tienen ustedes, chicos. O también la calculadora estaba mal puesta. Ahí está. Puse grados y salió 1555. No. Ah, bien, ¿en qué lo tenías antes? No había puesto el símbolo de grados. Claro, me faltó la unidad de grados, profe. Puse 45 solamente. Yo también. Me faltaba el concepto de grados. Pensé que me lo tomaba. No, es que te lo tiene que tomar igualmente dependiendo el modo en el que esté la calculadora, seguramente. No, yo lo estoy haciendo igual en una app del celular, que es una calculadora científica. Ah, bueno, entonces sí, hay que ver eso. ¿Sí? Sí. ¿Está bien, Diego? ¿Quedó bien? Sí. Era por... Bien. Entonces, fíjense ahora sí la definición. Esto dijimos que era igual a P más JQ. Este tendría que ser P más J, y esta que está acá vendría a ser la Q. ¿Sí? Ahora, esta P se define como potencia activa. Y esta Q se define como potencia reactiva. Esta potencia activa es la que
tiene unidad watt. Y esta potencia reactiva tiene unidad volt ampere reactivo. ¿Sí? Volt ampere reactivo. ¿Sí? Potencia activa, unidad watt. Y S, que en este caso es potencia compleja, ¿sí? Que va a ser en definitiva similar a lo que vamos a definir ahora en el triángulo de potencia como potencia aparente, ¿sí? Tiene unidad de volt ampere. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Esta potencia activa es la que yo puedo transformar en, se dice, en trabajo útil, en lo que quiera, ¿sí? En mover máquinas, en sistema de iluminación, en generar calor, no sé, para soldar, para lo que sea, ¿sí? Todo es potencia activa, ¿sí? La potencia reactiva, como les dije anteriormente, directamente no se está utilizando, ¿sí? Pero es necesaria, ¿sí? De alguna manera es necesaria para tener la potencia activa, ¿sí? Entonces, lo que se va a buscar es que esta potencia reactiva sea la menor posible. ¿Bien? ¿Sí? Y por suerte, yo puedo disminuir esta potencia activa. Es decir, si inicialmente tiene un valor que es muy alto, ¿sí? Yo puedo compensarla siguiendo el criterio que estuvimos conversando hace un ratito, ¿sí? Esta oposición entre los distintos tipos de comportamiento, ¿sí? Esta oposición a mí me va a permitir justamente realizar esta compensación que tenemos acá, ¿sí? Entonces ahora sí llegamos al conocido triángulo de potencia, ¿sí? El triángulo de potencia no es nada más ni nada menos que la representación en un triángulo, ¿sí? de la potencia compleja que estuvimos definiendo recién. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, por un lado, vamos a tener la potencia activa. Por otro lado, vamos a tener la potencia reactiva, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener lo que me está brindando a mí mi fuente suministradora, que es la potencia aparente, ¿sí? Esta se denomina potencia aparente, ¿sí? No se confunda con la definición esta de acá de potencia compleja, ¿sí? Si bien el módulo va a ser igual, porque la potencia aparente es U por I. Acá estamos hablando, fíjense que acá sí estamos hablando únicamente de magnitudes escalares, ¿sí? U por I, valores eficaces. Potencia activa va a ser igual a U por I por el coseno de phi, y potencia reactiva, Q va a ser igual a U por I por el seno de phi, ¿sí? Y claramente esto que tenemos acá va a ser igual a phi, ¿sí? Ahora, phi, eléctricamente, ¿qué va a ser phi? Phi va a ser el desfasaje entre los fasores de tensión y corriente, ¿sí? Y visto de otra manera, phi es igual a la fase
de mi carga, el famoso phi z, ¿sí? La fase de mi carga. Bien. Y a ver, ¿por qué dijimos que S se denomina potencia aparente? Potencia aparente, y la unidad de esto es volt ampere, dijimos, ¿sí? Se denomina potencia aparente porque sería como lo que estaría aparentando yo utilizar, ¿sí? Pero no lo utilizo realmente. Es exacta. Ahora vamos a ver. Nosotros dijimos anteriormente, sí, que todo lo que yo puedo convertirlo en lo que yo quiera, sí, en el tipo de trabajo que yo quiera, lo obtengo a través de la potencia activa, ¿sí? Lo obtengo a través de la potencia activa. La potencia reactiva es toda aquella potencia necesaria que yo necesito, por ejemplo, para establecer los campos magnéticos que me hacen funcionar un motor eléctrico, ¿sí? Pero directamente yo no estoy utilizando esa potencia reactiva. Yo la estoy utilizando directamente a través de la potencia activa que me estaría brindando en ese caso esa máquina eléctrica. ¿Se entiende? ¿O está medio No, se confuso? entiende. ¿Sí? Entonces, una interferencia. Miguel, micrófono. Miguel, escribí en el chat, Sebastián, si estás queriendo decir algo. Porque Miguel. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Perdón. Que si podía decir de vuelta lo de phi, porque no escuché bien, se me empezó a mezclar todo y no llegué a escribir. Lo de Lo de lo que parece una F metida hacia Phi. atrás. Sí, sí. phi. Sí es. Sí. Phi es el ángulo de fasaje entre lo que vendrían a ser los fasores, tensión y corriente en la carga, que en definitiva es el desfasaje de las señales tensión y corriente. Y claramente este phi es coincidente con la fase de lo que sería mi impedancia, mi Z. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, claro, esta potencia aparente, ¿sí? Entonces es en definitiva lo que yo estoy aparentando transformar en potencia útil. Pero en realidad, lo que es en sí la potencia útil es la potencia activa. ¿Sí? Es la potencia activa. ¿Sí? Pero esto es algo que es importante, porque si no, y bueno, pero ¿para qué? Que Q valga cero, no, pará. O sea, vos podés hacer que Q valga cero compensando de alguna manera, utilizando el criterio, reitero, que estuvimos hablando acá, ¿sí? Pero a ver, si físicamente Q arranca de cero, entonces el único comportamiento que tendríamos existente sobre la Tierra sería un comportamiento resistivo. Entonces lo único que podríamos hacer es calentar. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que esta Q es como un mal necesario. ¿Sí? Y nosotros debemos compensarla. ¿Y qué es lo que a mí me está brindando? ¿Sí?
Supónganse la distribuidora eléctrica. ¿Quién me brinda a mí? ¿Qué le brinda a una fábrica? ¿Qué le brinda a un centro comercial? ¿A un centro industrial? Le tiene que brindar ese. Le tiene que brindar ese. ¿Sí? Ajá. ¿Y ¿Sí? cuánto le brinda? Ese. Sí. Por eso ahí viene ahora el tema este importante, ¿sí? Que es el de la regulación. A ver, yo te entrego ese, ¿sí? Y de alguna manera yo te estoy facturando P, porque lo otro es la energía, reitero, que va fluctuando entre la fuente y la carga, la fuente y la carga, va y viene, va y viene, va y viene, Es ¿sí? decir, que ese depende de cuánto gaste la fábrica. De vuelta, a ver, de vuelta la Ese depende de cuánto gaste la fábrica, entonces. Ese, ese es lo que me tiene que brindar esto, mira. Sí, claramente tiene relación. Sí, es la energía total, en realidad la potencia total, que me está brindando esta que está acá. Ujú. ¿Sí? Esta fuente BS. Bien. Ahora, de eso que me entrega, reitero, únicamente yo estoy utilizando útilmente P. ¿Sí? Lo otro sería, imagínense una cuba. Miren, vamos a hacer así, así se entiende, porque es importante. No sé si me va a salir muy bien el gráfico que quiero hacer, pero vamos a intentarlo. Eh, es una cuba, sí, en la cual esto se encuentra oscilando, esto está lleno de agua. ¿Sí? Cómo molesta a esta gente de las compañías de teléfono, la verdad. Esto es una cuba de agua, ¿sí? La cual se encuentra oscilando. ¿Se entiende el gráfico este que estoy haciendo? Es Sí. decir, oscila, se mueve para acá, se mueve para allá. Entonces, ¿qué hace el agua? Va y viene, va y viene, va y viene. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, esa vendría a ser, en definitiva, el concepto de esta potencia reactiva. ¿Sí? Es eso que va y viene y en definitiva es eso que no estoy utilizando. ¿Sí? Como que estaría desperdiciando, porque podría estar utilizándola para generar potencia activa, qué sé yo, en otro lugar. ¿Bien? Entonces, vamos a definir ahora lo siguiente. Esta potencia activa, que es igual a U por I por el coseno de phi, ¿sí? Para nosotros, en nuestro contexto, este coseno de phi es equivalente a lo que se conoce como factor de potencia, ¿sí? Como factor de potencia. ¿En dónde? Por ejemplo, este factor de potencia, a ver, este factor de potencia es el coseno de phi. ¿Qué valores puede tener el coseno? A ver ahora, acá los quiero escuchar a ustedes. La función matemática coseno. Puede ir de 0 a 1.
Bien, en realidad puede ir de -1 a 1. Ok. ¿Sí? Pero nosotros, como las fases de nuestras cargas, ¿sí? Mira, cualquier fase se mueve entre lo que sería menos pi y pi, en definitiva. Ujú. ¿Sí? Se mueve acá. Entonces, considerando eso, ¿sí? Tenemos este dominio desde menos pi hasta pi. Entonces sí, puede tomar valores que estén entre 0 y 1. ¿Bien? Valores que estén entre 0 y 1. Entonces, este factor de potencia puede tomar valores de 1, idealmente, 0,96, por nombrar algunos, ¿sí? 0,86, 0,85, 0,5, 0,4. ¿Sí? Este valor 0,85, este valor es un valor limitante. ¿Sí? A ver, respecto a todo esto hay legislación en donde te dice, en las viviendas no ocurre porque esto guarda relación con el tipo de tarifa que uno tiene, ¿no? Pero en un centro industrial, en una fábrica, en un centro comercial, lo que sea, la legislación que rige es muy distinta a la que puede regir y a la que rige en un, ¿cómo es? En una residencia, en una casa, ¿sí? Entonces, este valor de 0,85 es valor limitante, Entonces, este factor de potencia tiene que ser mayor a 0,85. ¿Sí? Mayor a 0,85. Si no, no está correcto, ¿sí? Y las multas que suelen implementarse son altas, ¿sí? Son multas altas. A ver, a nosotros en nuestras casas nadie nos va a venir a medir el factor de potencia, ¿sí? Porque no está contemplado en la tarifa que nosotros tenemos, ¿sí? Pero si uno tiene tarifas en donde demanda mayor energía, y esto entra en rigor, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esto, ¿sí? Por eso es tan importante esto. Entonces, si vos tenés toda una carga inicialmente, como teníamos nosotros, que tenía una fase 45, eso quiere decir que tiene un coseno phi aproximadamente de 0,707, 0,7, ¿sí? Entonces vos sí o sí tenés que elevar ese factor de potencia. ¿Cómo vas a hacer para elevar ese factor de potencia? Compensando. ¿Compensando con qué? Con esto, ¿sí? Si es una carga inductiva, la vas a poder compensar con energía reactiva capacitiva, ¿sí? Por lo general, la legislación hace referencia a la tangente de phi. Es decir, este 0,85 es equivalente, es igual a hablar de tangente que tiene que ser mayor a 0,62. ¿Sí? Si ustedes hacen el arco coseno de 0,85, les da la tangente y luego sacan tangente a ese ángulo, a esa fase, les da 0,62. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Bueno, la tangente se utiliza más que nada porque cuando yo tengo un
un analizador de red se denomina, ¿sí? Un analizador de red es un instrumento en donde a mí me indica un montón de parámetros eléctricos de mi sistema, ¿sí? Es decir, puede ser de mi complejo, imagínense de mi industria, ¿sí? De mi industria, este analizador de red me indica el valor eficaz de la tensión, el valor eficaz de la corriente de línea, seguramente que sea un sistema trifásico, entonces ahí tiene que indicar un montón más de parámetros. Y por otro lado me va a estar indicando el factor de potencia, ¿sí? Y me va a estar indicando la potencia activa y seguramente me esté indicando la potencia reactiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a estar operando sobre la potencia reactiva y la potencia activa, y en consecuencia de eso también voy a estar modificando lo que era la potencia aparente, ¿sí? Entonces, como para medir es más simple medir P y medir Q, ¿sí? Directamente ustedes saben que la tangente de algo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Llevado esto al triángulo de potencia, acá teníamos Q, acá teníamos P, acá teníamos S, acá teníamos Phi. Entonces, la tangente de Phi es Q sobre P. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que la legislación no habla tanto del coseno de Phi, sino de la tangente de Phi, 0,62. Pero es equivalente, ¿sí? Es lo mismo. ¿Se entiende? Les digo esto porque quizás alguno que se haya interesado tanto en la clase de hoy que vaya a ir a investigar y diga, no, pero acá dice tangente 0,62, bueno, tengan en cuenta que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Bien, entonces hay que compensar, hay que compensar, hay que compensar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿O los perdí a todos ya? no, Bueno, todo. igualmente todo esto después ustedes lo van a tener para rever, para terminar de anotar todo y cualquier cosa preguntan, ¿sí, chicos? Voy a grabar esta parte, ¿sí? Así no se hace tan largo y comenzamos a grabar lo otro. Ya estaba grabando con el profe. Sí.